Bueno, mi gente, ya es oficial. El presidente Bukele ya está escrito en piedra. Escrito en piedra de que ya está inscrito legalmente para candidato. Y sí, señores, aquí les voy a mostrar la noticia. Ya no hay vuelta atrás. El presidente Bukele, dicho y hecho, punto y se acabó, va a participar como candidato. Eso, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de que la Marlene Funes dijo de que, escucha, pueblo salvadoreño, que durante que da risa, que durante el tiempo de Sánchez Serén repartía las cajitas de COVID para hacerse exámenes de COVID en el tiempo de Sánchez Serén, dice, y uno se queda como, ¿y qué está hablando esta señora? Vamos a hablar de eso y también de que el pastorcillo, el disque pastorcillo de allá dijo de que el programa de Fortín Magaña, de que él tiene miedo de salir a las calles ahorita. Un aguacatero ya portito que lo tengo ya peinando la gata. Bueno, señores, oficialmente Diario La Huella, el TC informó esta tarde de que se inscribió la fórmula presidencial de Nuevas Ideas conformada por Nayib Bukele y el candidato a la presidencia de la República, Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia. Entonces, ahí, señores, está escrito. Bueno, el presidente Bukele salió y dijo, legalmente inscritos y sin votos en contra, Dios con nosotros. Bueno, el FMLN recibió 5 votos, pero el Nayib Bukele solamente recibió 4 y uno pues se abstuvo de votar y pues ustedes conocerán, fue Julio Olivo, que dice el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador oficializa la inscripción del candidato del presidente Nayib Bukele y vicepresidente Félix Ulloa. La decisión se tomó con 4 de los 5 votos del magistrado del FMLN. Julio Olivo se abstuvo de votar. Mire, así estaba de enojado el pobre porque, mire, se abstuvo. A mí me da risa que no votó, vaya, o sea, pero con los 4 votos pues se hizo. Pero bueno, no votó, pero miren, ve, este sinvergüenza de Julio Olivo, cuando era el FMLN, ahí era el primero, mire, al FMLN, ahí están, ¿se acuerdan, va? Tremendo frentudo. Y cuando viene el presidente Bukele, que es legal la reelección, si no hubiera votado. Miren, si hubiese sido ilegal, ¿cómo es que pasó? Pues pasó con 4 votos porque no quiso votar. Pero que es legal, ahora se hace de que no sé qué. No va a permitir. Bueno, no se necesitó el voto de él, ya está inscrito y todo. Así de que ya está escrito en piedra, papelito. O sea, ¿cuántos de ustedes están listos? Alista esa manita. Bueno, entonces mire, como payasitos quedaron esto entonces, que fueron allá. De que no van a permitir la inscripción del presidente Bukele, como payasitos quedaron, pues. Sí, nuestros abogados de justicia plena, para que estos magistrados no vayan a votar a favor de la solicitud de Bukele. Este es un día histórico, es un punto de inflexión en la política nacional. Por lo tanto, estamos acá como ciudadanos, haciéndoles ver que si votan a favor de Bukele, están votando a favor de una dictadura. ¿De qué les sirvió el gran rollo que hicieron? De nada. Todo lo que estos hacen no les sirve de nada. Pero bueno, señores, hablemos de la Marlene Funes, en el cual en un programa dijo, escuche bien, de que gracias a Sánchez Serén se pudieron repartir los paquetes de COVID. Y uno se queda como, espérate, ¿cómo fue eso posible si Sánchez Serén ya se había ido? Ya se había fugado del país para el tiempo de la pandemia, y no, mírelo. Pero ¿qué es lo que va a hacer Google? Ok, supongamos que esto de la telemedicina ya se implementó en el seguro. Yo no sé si ustedes conocieron, se empezó en el gobierno de Sánchez Serén, que a los enfermos crónicos se les llevaba el medicamento a sus casas. Incluso en medio de la pandemia por COVID se fortaleció y te enviaban el paquetito COVID a tu casa. Incluso en medio de la pandemia por COVID se fortaleció y te enviaban el paquetito COVID a tu casa. Miren, ve, ¿qué tiene la diputada en la cabeza? Hablando de lo de Google y todo, y miren, ¿cómo es posible, Marlene Funes? ¿Qué tenés en la cabeza, mamadita? O sea, revisate la totumusta. ¿Qué tenés en la cabeza para decir de que gracias al gobierno de Sánchez Serén, o mientras estaba Sánchez Serén, se repartían paquetes de COVID? Si para cuando pegó el COVID, Sánchez Serén ni siquiera era presidente. Cuando el COVID pegó,
quien era presidente era Nayib Bukele. Y cuando se repartieron los paquetes de COVID, fue un año después de la pandemia, o sea, porque se tardaron mucho tiempo en encontrar la vacuna y todo. Fue hasta meses después que tu tata, Sánchez Serén, ya se había fugado del país para el tiempo de la pandemia. Ya se había ido. Entonces, ¿cómo es posible de que Sánchez Serén puso lo de los paquetes para el COVID? No le digo que esta señora lo que habla, pues. Y viene a hablar, o sea, bien convencida la vieron ustedes diciendo de que no, que efectivamente Sánchez Serén ya había puesto paquetitos del COVID. Y uno se queda como, si Sánchez Serén ni siquiera era presidente para cuando el COVID, cuando pegó el COVID, o sea, no existía el COVID cuando Sánchez Serén salió. Y todo esto vino para cuando el presidente Bukele ya estaba como presidente. ¿Cómo es posible que Sánchez Serén hizo lo de los... si ya había fugado el viejito, hombre? No les digo, pues las tonteras que vienen a hablar. O sea, ¿qué tienes en la... O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué tenés en la cabeza, mamayita? Que venís a dar temas... O sea, ¿quién te va a creer? O sea, es que solo es de pensar, hombre, Sánchez Serén no estaba para el tiempo de la pandemia. Pero otro que está chugado en la cabeza viene siendo el pastor Mario Vega, el cual dijo de que ahora tiene miedo de andar por las calles de El Salvador por el régimen de Bukele. Y no, mírenlo. Quisiera comenzar preguntándole, pastor, ¿por qué le parece esto del señor Alejandro Mason? El señor Alejandro Mason era un seguidor fiel del señor Bukele, aparte que el Bukelato se ha ocultado mucha información de todo lo que ha pasado. Y de repente el señor Alejandro Mason dice algo que al señor Bukele no le agrada. Entiendo de que, como ocurre con muchos salvadoreños y bajo el régimen de excepción, él no tiene ningún tipo de garantías. En segundo lugar, el tema de un derecho a la defensa, de tener un abogado. Entonces, en el fondo se trata de una cuestión inhumana. Estos son derechos que están suspendidos en nuestro país desde hace ya casi 2 años por el régimen de excepción y que se le está aplicando a él en este caso, ¿no? Entonces, el problema es de que la persona entra en una situación de humo y neblina, como decían los nazis, ¿verdad? Cuando hablaban de desaparición de opositores. Lo comento con algunos amigos, pero nadie quiere dar ninguna información porque todo el mundo tiene mucho miedo. Esa es la característica esencial en este país con este gobierno, el miedo. Entonces significa de que no hay ninguna garantía. Es decir, cuando una persona se vuelve peligrosa, dice algo incómodo o simplemente piensa de una manera diferente, disiente, a pensar de que todos son prescindibles y que todos son sacrificables y que sin duda serán sacrificados en aras de poder resguardar la imagen de una sola persona. Pero en algún momento las ruedas de la historia siguen girando y las cosas no son para siempre. El estado actual de nuestro país cambiará y cuando eso cambie llegará el momento de rendir cuentas. Pero ha habido algunas personas que han caído en desgracia del Bukelato, ¿verdad? Aquel ex candidato a diputado Aguilar, ¿cómo se llama? Marvin Aguilar, fue despedido de su trabajo porque no le gustaba a señor Bukele o al Bukelato lo que decía. Así hay una serie de... Y eso es precisamente lo que busca un régimen autoritario. Y es el hecho de callar a las personas sobre la base del amedrentamiento, del temor. Hemos oído la opinión en TVX del magistrado Olivo, quien ha dicho que se va a ceñir a la Constitución. ¿Qué le parece? Lo que está ocurriendo en nuestro país es una clarísima violación de la Constitución que no veíamos desde hace ya más de 80 años. Así es. Que fue la última ocasión histórica en el país cuando un dictador se reeligió. Esa es la esperanza de todos. Llegar a retomar la democracia, la división de poderes, el respeto. Así es, sí. La esencia de la democracia es la defensa de las minorías y de sus derechos. Mire, tremendo discurso y no hablaron nada, hombre. Que tiene miedo. Que le vaya a preguntar él a su congregación si tienen miedo. Mire, estos son tremendos mentirosos, porque el pueblo salvadoreño no tiene miedo de andar en las calles, hombre. O sea, quieren echarle la culpa que el presidente Bukele, por culpa de él, la gente tiene miedo. Ay, no, y que Marvin allá, y que todo, y que no sé cuánto. Y miren, ve, ¿de qué? Vayan que le pregunten a los salvadoreños, hombre, para que se den cuenta de que el Salvador... Vayan a preguntarlo de la congregación de ese pastor, que para mí no es pastor. Que vayan y le pregunten, hombre, a las personas que se congregan en la iglesia de él si tienen miedo. Porque ahí está, pues. Porque él diga, porque usted solo viene a hablar mentiras. Pero porque él diga no quiere decir, porque se crea pastor no quiere decir de que es como se dice. No, hombre. Enojado la otra vez porque le habían agarrado pandilleros de su congregación y uno se queda como, vaya, el pandillero puede tener el perdón de Dios. Yo no estoy hablando nada de eso. El perdón de Dios está hasta para el pandillero.
pero la justicia terrenal la tiene que pagar, pues. Y si ese ya convertido pandillero, el plan de Dios es perfecto, pues. Entonces, si el plan de Dios es de que ese pandillero predique la palabra de Dios la palabra de Dios en las cárceles, gloria a Dios, hombre. Pero él diciendo, no, me lo metieron preso y todo, y uno se queda como, es que el plan de Dios es perfecto, hombre. Vos puedes predicar la palabra de Dios afuera y dentro de la cárcel. No se pone a llorar, ay, que me agarraron los pandilleros que eran de mi congregación, que ya se habían convertido. Vaya, pues tienen el perdón de Dios, pero ellos cometieron sus cosas y no han pagado. Muchos de los pandilleros que eran de la congregación de Mario Vega no habían pagado por completo su condena. Y ahora le toca pagar, porque es pandillero, pues. O fue pandillero, te comía. Bueno, mi gente, déjeme saber usted qué opina, hombre, de los payasos. ¿Y qué opina de la Marlene Funes? Solo tonteras hablan de esto. Bueno, señor, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor. El Salud.